utilizamos. Le vamos a pedir que se pongan de pie, tengan la bondad. Y el hermano Alonso nos va a ayudar con la lectura esta mañana. Es el mismo pasaje que estudiamos la semana pasada y va a ser el mismo pasaje que vamos a terminar de estudiar el próximo domingo. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en el segundo mensaje de la primera carta de Pedro, capítulo 4, comenzando en el verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Alonso. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por todas las personas que entraron en esta vida en el mes de enero. Bendíceles, Señor, y te damos gracias que tenemos a todos estos hermanos mencionados aquí en nuestra iglesia. Gracias te damos por la ofrenda de Jesús de Navidad, que está entrando todavía, pero ya la semana que viene vamos a tener el total. Y Señor, te damos gracias por la generosidad de los hermanos y todo lo que esta iglesia hace para agradarte a ti. Oramos por nuestros enfermos, que son muchos, especialmente nuestro hermano Candelario. Te pedimos, oh Dios, que Él esté con nosotros hoy, como me habían dicho que iba a estar con nosotros hoy ya. Y Señor, ponemos delante de ti nuestra hermana Eva Thomas, nuestra hermana Miriam Villatoro, y los otros, Señor, en la lista que tenemos y estamos orando por ellos. Oramos por Raquel Lugo, esa mujer joven, Señor, que nosotros conocimos cuando entró en esta vida, una bebita. Te pedimos que tú le des un toque de salud a ella, igual a Roberto Montalbán y, Señor, todos los que a mí se me olvidan mencionar. Ayúdales para que ellos puedan recuperar su salud. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, fíjese, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sabían ustedes que ese es un mensaje apostólico? Los apóstoles, cuando ellos se convirtieron y conocieron a Jesús y pudieron, con la gracia y la misericordia de Dios, pudieron creer en Él. Creer que Él era el Mesías que había sido anunciado, creyeron en Él y sus vidas fueron cambiadas, óyeme, radicalmente, pero el mensaje apostólico siempre mencionaba que ese mismo Jesús que vino, murió, fue sepultado, resucitó, ese mismo Jesús viene otra vez. Y entonces es por eso, mis amados hermanos, que tropezamos en el Nuevo Testamento con tantas menciones. Abundan. Están en los 4 evangelios. Cada uno de los 4 evangelios está en el libro de los Hechos. Está en todas las epístolas de Pablo, Pedro, Juan, Judas. Están por todas partes. Y luego tenemos un libro entero, profético, que nos habla acerca de la revelación de Jesucristo y cómo Él viene. Oye, no nos podemos quejar porque en toda esa información tenemos como un mapa que nosotros podemos utilizar para estar alertos. Ese era el propósito del mensaje apostólico, era para que los cristianos estuvieran alertos y no dormidos, estuvieran velando y no, tú sabes, desviándose, esperando que Jesús viene otra vez a este mundo. Primero a las nubes para llevarnos con Él.
y después viene a la tierra para establecer su reino milenial, un reino de 1000 años donde nosotros vamos a estar reinando en ese milenio con Cristo. Qué cosa más maravillosa, mis amados hermanos. Ahora, déjenme diferir hoy voy a diferir con la mayoría de los teólogos, vamos a llamarle así, porque ellos aplican este pasaje que dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Ellos aplican esa verdad a la venida de Cristo en las nubes. Pero bueno, yo creo que lo que Pedro tenía en mente era más allá del arrebatamiento. Y hoy se lo voy a demostrar, pero tenemos que utilizar nuestra Biblia. ¿Usted tiene una Biblia? Por favor, nunca venga a la iglesia sin su Biblia. Yo los tengo un poquito malcriados, consentidos, que ustedes nunca tienen que abrir la Biblia. Y bueno, en parte eso nos ayuda para predicar el mensaje del Evangelio y enseñarles a ustedes. Pero yo tengo 2 o 3 amigos que me han dicho, Pereda, tú le estás haciendo un daño a tu congregación, porque tú les muestras, le das la comidita ahí en una bandeja de plata y ellos nomás que tienen que estar ahí sentaditos y todos los sermones tuyos, Pereda, se borran de las mentes de ellos una vez que ellos salen por la puerta. Eso me lo dijo el hermano Arzafat Braithwaite. Pero anyway, no. Los sermones míos mueren y yo estoy más convencido de eso. La verdad que el hermano sabe lo que él estaba diciendo, que los sermones de los pastores, todos, mueren cuando la gente sale de la iglesia. Muy poco se nos queda. Ahora, vengan conmigo a 2 de Pedro. ¿Ve? Porque yo creo que Pedro estaba pensando en otro fin. El fin de todas las cosas se acerca. Y aquí vemos en el capítulo 3, primer versículo, donde dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación a vuestro limpio entendimiento. ¿Ve? Aquí él está uniendo, tú sabes, no ha cambiado de idea, todavía está repitiendo mucho de lo que él había escrito en la primera epístola, ahora es como una continuación. Y si vienen al versículo 10, ahí nos damos cuenta a qué fin él se estaba refiriendo. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Oye, y ahí se acabó la bobería, ¿no es cierto? Ahí sí se acabó la bobería. Todo va a ser quemado, achicharrado. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, aquí viene pues nuestra responsabilidad, nuestro enfoque. Si nosotros sabemos que todo esto material, todas las obras de los hombres van a ser deshechas, ¿cómo no debáis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está el mensaje apostólico, el mensaje de la Biblia. Tú sabes, estamos esperando que Dios regrese. Ahora, esta venida que también Pedro menciona aquí que va a suceder como ladrón en la noche. Bueno, para los que no están esperándola, yo creo que él aquí está hablando de algo que va a suceder en su segunda venida a la tierra en gloria. Porque yo he llegado a tener la convicción de que antes, no después, antes de que nuestro Señor nos abra la puerta de su reino milenial,
para que todos los santos puedan entrar, Él va a acabar con esta tierra. En el sentido, no va a acabar totalmente con el planeta, ni con el cielo tampoco. Pero el Señor va a, ¿cómo se dice la palabra en español? ¿Quién? Limpiar. Es una buena palabra. Limpiar. Va a purgar la tierra de todo indicio de pecado y de injusticia que los hombres han hecho en la tierra. Entonces lo va a quemar todo, lo va a chicharrar todo. Y entonces Él va a crear, como dice aquí en el versículo 13, bueno, el 12 dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y luego dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. ¿Ve? Ese es el fin de todas las cosas, creo yo. Tú sabes que Pedro se estaba refiriendo, bueno, todo esto se va a acabar y nosotros siempre estamos preocupados por lo material, por lo físico, y todo esto se va a terminar, mis amados. ¿Se dieron cuenta allí? La casa suya, la mía, el lugar donde usted vive, se va a quemar. Y no va a quedar nada más que ceniza. El carro que usted maneje, la ropa que nos ponemos, todo eso se va a quemar. Pero eso debe motivar al cristiano a vivir en una manera santa y piadosa, buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. Pero anyway, yo quiero, antes de continuar con este estudio, y quiero pedirle a ustedes su indulgencia. Please, hoy, denme un poquito de indulgencia, un poquito de gracia, porque yo quiero regresar a hablarles a ustedes hoy acerca de la venida de Cristo por la iglesia. Es que yo estoy escribiendo un libro, lo tengo en la mente, porque ya comencé a escribir un libro sobre este tema, porque creo que es muy necesario. Oren por mí porque yo no escribo. A duras penas puedo hablar el español, a duras penas. Pero bueno, tengo un amigo que ya me ha dicho, escribe ahí algo como tú hablas, y yo lo voy a poner en un español que la gente pueda entender. ¿Ves? Qué bueno, qué buen amigo. Y entonces el primer libro, yo creo, si Dios lo permite, que vamos a publicar, va a ser sobre la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Ese también es un evento sin igual. Y ese evento también va a poner fin a muchas cosas, refiriéndonos de nosotros, los santos. Va a poner fin a nuestra tribulación. Va a cortar nuestra tribulación como una tijera. ¡Pum! Y tú sabes, va a poner fin a todo nuestro sufrimiento. Va a poner fin a todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Entonces va a poner fin a muchas cosas para el creyente, mis amados hermanos. A mí, qué cosa más gloriosa. Y bueno, yo sé que muchos cristianos se quejan de que ellos han oído de que Cristo viene y que Cristo viene y de que Cristo viene y siempre están hablando que Cristo viene y Cristo no viene. Bueno, mis amados, eso es debido a la grandeza de la sabiduría de Dios. Te digo, si tú lo ves de esa forma, tú vas a poder saber por qué desde el primer siglo de esta época, desde el primer siglo, los cristianos han estado predicando, Cristo viene, prepárate, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y es debido a que Dios programó los eventos de la venida de Cristo de tal manera que todas las cosas que tienen que suceder antes de que Cristo venga pudieran cumplirse durante la época de la primera generación de esta época, de los apóstoles y los primeros cristianos, se pudieron haber cumplido
back then, se pudieron haber cumplido en cada generación sucesiva. ¿Ve qué inteligente es Dios? Él puso a todos los cristianos en espera, en expectativa de que Cristo podía venir durante su vida. Entonces el mensaje apostólico que les decía a los cristianos, prepárense, estén alertos, estén velando y orando y viviendo una vida piadosa y santa. Ese mensaje era válido cuando lo predicaron los apóstoles. Y ha sido válido en todas las generaciones. Oye, qué inteligente es Dios. Solo a Dios Él puede crear un evento así y poner a todos los cristianos de todas las en espera. He could come en nuestra generación. Pero bueno, como Pablo dijo, esta generación nuestra, nosotros estamos más cerca de nuestra salvación que cuando nosotros creímos. Y no solo eso. Oye, si Pablo, Pedro, estaban esperando la venida del Señor en las nubes para arrebatar la iglesia, hace 2000 años, ellos estaban esperando. ¿Cuánto más nosotros que estamos viviendo en esta época? Yo sé que a ustedes no les gustan las noticias. Y bueno, yo a veces pienso que ustedes no escuchan las mismas noticias que yo y Willie Jr. Escuchamos, ¿verdad, Willie? Pero, ¿sabían ustedes que hay dos eventos que están sucediendo en el Medio Oriente? Oye, que nos tiene a nosotros de lo más con más ánimo todavía, pensando que la venida del Señor pudiera suceder en nuestro tiempo. Una de las cosas que está sucediendo es la rebelión de los iraníes en Irán. Ellos se están tirando para la calle, protestando contra el gobierno de los mulas, eso. ¿Qué nombre? Así le llaman, mulas. Yo creo que sí, son mulas. Porque son gente que en vez de estar haciendo lo que es bueno para el pueblo, están deseando crear caos en todo el Medio Oriente y en todo el mundo, fabricando armas nucleares y cohetes para poderlas lanzar. Qué bueno sería si los iraníes ganaran esa batalla por su libertad y dijeran, aquí se acabó la bobería, nosotros somos la mayoría, ustedes son 4 viejos decrépitos que nos tienen a nosotros esclavizados. Qué bueno sería una revolución en contra del gobierno iraní. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los últimos tiempos? Bueno, mis amados, el enemigo más grande que tiene la nación de Israel is not Hezbollah, is not Hamas, it's Irán. Irán. Es más, Irán es el que apoya, sostiene, mantiene y le da las armas a Hezbollah, al norte en Siria, y a Hamas. Entonces, si el gobierno de Irán pudiera ser un gobierno democrático, mis amados, wow, yo creo que eso le diría a Israel, bueno, now we can make peace. Ahora sí podemos tener paz. Qué bueno sería si eso sucediera. Todavía no ha sucedido, no me malentienda, pero yo estoy escuchando las noticias para ver lo que pasa. ¿Cuál es la otra cosa que está pasando en el Medio Oriente? Willie, you can look this up, it's all over. Yo creo que ya tú lo viste. Los arqueológicos israelíes, hay varios arqueológicos que no solamente son de descendencia de Israel, pero son de la descendencia de Cristo, son mesiánicos, cristianos, igual que usted y que yo. Ellos han encontrado de que los judíos se han equivocado por años y años y años y años. Desde el año 70, cuando el templo fue destruido por el general Tito Vespasiano, whatever his name was, de Roma, y después regresaron los israelíes, después de 70 años de estar en exilio,
ellos se han equivocado, porque el templo de Salomón y de Herodes no estaba fabricado donde hoy está the Dome of the Rock, ¿tú sabes? Ese lugar que los islámicos quisieron fabricar eso allí para evitar que los judíos pudieran tener su templo allí. Bueno, el templo no estaba allí, sino que el templo siempre ha estado en la ciudad de David. La ciudad de David era un área al sur de donde está the Temple Mount. Y los arqueólogos están encontrando más y más a diario, te digo, evidencia de que el templo, los judíos van al Wailing Wall, a la pared de los lamentos, y están equivocados. El templo de ellos no estaba allí. Es más, los israelitas, claro, esto también es parte de la sabiduría de Dios, como castigo a los israelitas por haber rechazado al Mesías, ellos han estado orando con sus espaldas al lugar del templo. Por años y años y siglos han estado orando con su espalda a donde estaba su verdadero templo. ¿Tú sabes lo significante que sería eso? Eso significaría, porque todo el mundo está diciendo, bueno, sabemos que el tercer templo tiene que estar fabricado para que allí entre el anticristo y se sienta allí en el templo y diga que Él es Dios y busque la adoración no solamente de los israelitas, pero de toda la gente del mundo. Tiene que haber un templo. Y el estorbo era, la mezquita es islámica. Bueno, ¿sabe qué? They can keep the mezquita. Y los judíos pudieran fabricar su templo mañana, pudieran comenzar. Porque it's not on the Temple Mount, la Temple Mount tradicional, sino que the Temple Mount was un poquito más al sur. Wow, yo digo, el fin de todas las cosas hoy está cerca. El fin de la venida de Cristo está cerca. Ahora, abran su Biblia por un instante a 1 Corintios capítulo 15. Mire qué cosa más hermosa. Pero bueno, yo espero que yo creo que todos ustedes son amantes de la verdad, buscadores de la verdad. Y fíjese algo que el apóstol dice en el versículo 51 de 1 Corintios capítulo 15. Fíjate lo que él dice. He aquí os digo un misterio. Fíjate, ¿sabe lo que eso significa? Enciende foquito. ¿Tú sabes por qué les va a contar un misterio? Porque esto era algo que Pablo había recibido por revelación. Antes era un misterio, pero una vez que él se los contó, ya dejó de ser un misterio. ¿Cierto o no? Es como si él dijera, lo que les voy a decir ahora ha sido un misterio por siglos y siglos y siglos, pero yo se los voy a decir ahora a ustedes para que ya no sea un misterio. Y Pablo les dice en el versículo 51, no todos dormiremos, o sea, no todos los cristianos van a morir, pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Fíjate, nadie sabía eso antes. Bueno, debieron de haberlo sabido, pero ahora se lo está confirmando. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los cristianos que están vivos cuando este evento suceda. ¿Ve? Ya no es un misterio. Aquí Pablo nos da mucha información. Y la necesidad de eso en el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nuestros cuerpos van a ser transformados. Los cuerpos de los cristianos que murieron antes de este evento también van a ser resucitados y transformados esos cuerpos en cuerpos de gloria. Todos vamos a ser transformados. Y entonces, mis amados hermanos, ahí es donde va a ocurrir la redención de nuestros cuerpos. ¿Se acuerdan? La salvación es en 3 etapas. Él nos salva primero instantáneamente aquí adentro en nuestro espíritu. Ahora nos está salvando en nuestras almas. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nosotros aprendemos a vivir una vida sana como Dios quiere, de acuerdo a sus mandamientos. Ese es el cambio que Dios está haciendo en nuestras almas. Pero nuestros cuerpos van a permanecer bajo los efectos del pecado hasta que ocurra este evento. Sí. Hay muchos predicadores en la radio y televisión que quieren que los cristianos crean que Cristo murió, Él sufrió todos tus dolores, todas tus enfermedades, ya Él las llevó, así que mira, ya, tú puedes ser sano instantáneamente, milagrosamente, y lo único que tienes que tener es fe. Un momento. No podemos aplicar la realidad del Evangelio a nuestros cuerpos hasta que no llegue el tiempo de la redención de nuestros cuerpos. Esa es la razón por la cual los cristianos también mueren. Todavía está nuestro cuerpo bajo los efectos del pecado. Y el pecado lo que hace es matarnos. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Todavía nuestros cuerpos no han sido redimidos, pero ese día que van a ser transformados, entonces sí. No más enfermedad, no más dolor, no más tristeza, no más lágrimas. Qué rico. ¿No es cierto? Yo no sé si usted alguna vez, tú sabes, cuando yo era niño a mí me gustaban los dibujos esos que eran por punticos. Y tú mirabas la página y tú no sabías lo que estaba ahí detrás de el dibujo, detrás de todos esos punticos. Pero tú coges el primero, hasta te le ponen números, chicos, para ayudar a los brutos como yo, saber cómo ir de primer punto al segundo punto, al tercer punto, cuarto punto. Tú sabes, entender la venida del Señor Jesús, nuestra reunión con Él, es como dibujar ese retrato, esa pintura, esa figura. Tú sabes, y lo único que tenemos que hacer es follow the dots. Sigue los números. Aquí te da un poquito de información, aquí te da otro poquito, aquí te da otro poquito, aquí te da otro poquito, pum, 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 y tú vas formando el retrato de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Qué cosa más maravillosa. Pero fíjate, hay 2 formas. Dicho sea de paso, ustedes que estuvieron en la conferencia Una Verdad Inconveniente, esta no es la misma conferencia. Solamente que usamos 1 o 2 placas de esa conferencia. Pero todo esto va a ser nuevo. Hay 2 formas de interpretar la Biblia. Y yo no sé por qué, pero cuando hablamos de escatología, la mayoría de los cristianos quieren utilizar este método alegórico o el método que espiritualiza las profecías acerca de la segunda venida de Cristo. Pero este no es el mejor método, porque fíjate, en el método alegórico el lector determina lo que la Biblia enseña. ¿Se dan cuenta del error? El lector es el que determina. Y el lector lee una profecía de la segunda venida y, no, esto significa esto. Aunque el pasaje no lo diga, no le esté diciendo. Pero nosotros le asignamos el significado.
en ese método alegórico de interpretar la Biblia. Pero ¿sabe qué? Ya por muchos años, desde que yo era un joven cristiano en la iglesia Bautista Northwest, allí en Hialeah, y antes cuando estaba aquí en el Northwest, cuando verdaderamente estaba en el Northwest, la iglesia Bautista Northwest, yo decidí que cada vez que yo tratara de enseñar la Biblia, yo iba a utilizar este método, ¿ve? El método literal. En este método literal, el lector descubre, no determina, sino que él descubre lo que las Escrituras enseñan. Eso es crucial. Porque fíjate, déjame darte un ejemplo de una interpretación alegórica, donde el lector determina lo que el pasaje está diciendo. Fíjate, en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta, este es Juan hablando, dicho sea de paso, el apóstol Juan. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, porque así es la voz de Dios, es tan megafónica que su voz suena como una trompeta, esa es la única forma de describirla, hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces los teólogos se rascan la cabeza y ellos llegan a determinar, no algunos, la mayoría de los intérpretes, que este texto se refiere a la iglesia siendo arrebatada. ¿Ve? Ellos dicen, no. En este momento la iglesia fue arrebatada. Y después añaden una barrabasada más grande. ¿Sabe cuál es? Ellos dicen que después de este evento, la iglesia no se encuentra en el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 19. Uy, qué barrabasada. En noviembre de este año, el pasado, yo fui a la última reunión de los pastores bautistas. Mañana es la próxima. No sé si voy a ir a esta, pero fui a la de noviembre. Porque el tema era acerca del arrebatamiento. Y yo fui. Y yo estaba sentado ahí. Y el pastor dijo, el que estaba, el ponente de esa conferencia dijo, yo realmente no encuentro la iglesia en ninguna parte, desde este evento hasta el capítulo. Y ustedes no saben cómo el deseo que yo tenía de saltar y decir, la razón por la cual usted no la ve, hermano, es porque usted no la está buscando. Nos hicimos una idea que ya la iglesia salió aquí. Pero no es verdad que este pasaje no está diciendo que la iglesia fue arrebatada. Está diciendo que Juan, el apóstol, fue llevado al cielo. Pero ellos dicen, no, aquí Juan representa a la iglesia. ¿Ve? Ese es un ejemplo de una interpretación alegórica, donde el lector determina, no, Juan representa a la iglesia. Y entonces por eso creemos que aquí la iglesia va a ser arrebatada. Mis amados hermanos, consideren esto. Consideren. En el primer advenimiento de Cristo a este mundo, hubieron más de 300 profecías, señores, sobre más de 50 aspectos de la vida de Cristo. Y todas fueron cumplidas, literalmente, y al pie de la letra. Eso eran las profecías que hablaban de su nacimiento, de su sufrimiento, y todas las profecías que hablaban acerca de un aspecto, 50 aspectos de la vida de Cristo. No es verdad que nació en Belén, no es verdad que nació de una virgen, literalmente. Entonces todo se cumplió literalmente.
Ahora, ¿cómo se nos ocurre a nosotros los cristianos de este siglo decir, no, nosotros vamos a tomar la interpretación literal, la vamos a botar en el latón de basura y nosotros vamos a determinar cuándo Cristo va a aparecer? Ay, Dios mío, qué error. Miren, amados, ustedes no saben, y esto es lo que me tiene a mí, no sé si decir que me tiene triste, porque triste no estoy, pero con ánimo de gritar desde las alturas, más del 99% de los cristianos de esta época piensan que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir aquí antes de los últimos 7 años que ellos mal nombran la tribulación. 99% de los cristianos se han dejado engañar. Ahora, yo no sé si eso produce en ustedes el deseo de decir, no, wait a minute, nosotros tenemos que salir a la calle y predicar a Cristo, pero también anunciar que los cristianos están equivocados, se han dejado engañar. Más de 99%. El mundo hispano, entiendan esto y no se ofendan, el mundo hispano está 15 o 20 años atrasado a los americanos. ¿Sabían ustedes eso? Más y más iglesias americanas están viniendo aquí. Porque se dieron cuenta que lo que a mí me enseñaron estaba equivocado. Entonces ahora, pero fíjese, menos de 1% está en la posición correcta del arrebatamiento, que es antes de la ira, pre-ira, no pre-tribulación. Eso es un error gravísimo que tienen los cristianos equivocados. Oye, pero esta es una equivocación mortal. Sí. Si nos equivocamos aquí, entonces no vamos a tener ningún plan, no vamos a saber lo que viene, hasta que el anticristo, perdonen la figura, venga y nos dé una mordida aquí. Y entonces nos vamos a dar cuenta, estábamos equivocados. El anticristo me acaba de morder como un perro con rabia. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Allá tú. Porque ese día que el anticristo venga a morderte a ti y a muchos cristianos, más del 99%, ustedes van a llamar al pastor Pereda. Pastor, ¿qué hago? Y yo no voy a poder contestarle porque yo no voy a estar aquí, no voy a tener celular, no voy a tener nada. Yo espero que ustedes escuchen, presten atención, tomen notas. El mismo apóstol Pablo dijo, nadie os engañe, en ninguna manera. No tienes que dejarte engañar. Lo que tienes que hacer es follow the dots. Sigue los puntos. Tienen numeritos para que tú tengas un retrato de cuándo Cristo va a venir. Mira, Él lo dijo aquí mismo. Fíjate, ¿qué pasaje más contundente? Pero con respecto a la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Está en blanco y negro. Esto no es un misterio. Este pasaje demanda una interpretación literal. El apóstol Pablo está hablando
de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Alguien responda? Tienen miedo de responder porque ya ves avergüenzo a los cristianos que responden mal, ¿ves? Y luego dicen, no, yo no voy, yo voy a dejar que el hermano Alonso responda. No, ni siquiera tú quieres responder. ¿De qué está hablando? Cuando Pablo dice, come on people, oye, si tú necesitas ayuda para interpretar literalmente lo que Pablo está diciendo aquí, prepárate para la mordida que el anticristo te va a dar. Te va a cortar la cabeza. La venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él en el aire. Está hablando del arrebatamiento, señores. ¿Yes? Sí. Y Pablo dice, fíjate lo que dice, no se dejen engañar. 2 veces lo dice. No os dejéis mover fácilmente de lo que ya yo les he enseñado a ustedes. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto en el primer siglo? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Una pregunta, ¿quién es este hombre de pecado, hijo de perdición? ¿De quién está hablando? El anticristo. No tengan miedo, mis amados. Yo no los voy a avergonzar hoy. Tú sabes, ya me arrepentí. Ya me arrepentí. Está hablando de la venida del Señor y está diciendo que eso no va a suceder hasta que no se manifieste el anticristo. Pero que ahora hay quien lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene. Tuve que juntar todas esas 3 palabras en una para poder poner este número aquí. Al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, marcando tiempo, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, naturalmente nosotros leemos la Biblia de arriba hacia abajo. Nosotros no somos como los islámicos que leemos de derecha a izquierda y no leemos de abajo para arriba. Pero mire, para entender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, nosotros tenemos que darnos cuenta que el apóstol Pablo está diciendo esto que yo le he puesto el número 3 de los eventos que tienen que suceder. Esto no va a pasar hasta que primero pase esto y esto no va a pasar hasta que no suceda esto. Entonces la realidad es que tenemos que entender que el retrato que Pablo nos está pintando aquí, esto es lo primero que tiene que suceder para que luego suceda esto y luego va a suceder la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Digan amén. Amén. Es facilito si interpretamos literalmente. Ahora, mis amados pastores, en la reunión del último mes de noviembre, ellos dicen, no, mira, de nuevo, interpretando la Biblia alegóricamente. Ellos dicen, lo que detiene al anticristo es la iglesia. Y una vez que la iglesia sea removida,
Entonces Cristo viene por la iglesia. O por un momento. Porque ellos están diciendo, lo que ellos están diciendo es esto, mira. Ellos dicen, esto, el arrebatamiento, es esto. Porque lo que detiene que se manifieste el anticristo es que la iglesia está en el mundo todavía. Entonces aquí la iglesia es removida. Pero mis amados hermanos, ustedes no entendemos un poquito de engranaje. A mí me gusta manejar los carros de 3 o 4 velocidades. Yo aprendí a manejar en un Impala convertible, rojo, con el top blanco, que tenía 4 on the floor, and a 396 cubic inch engine, SS, Super Sport. En ese carro yo aprendí a manejar, con 4 velocidades. A mí me gustan las velocidades, porque mira, tú no puedes ir de primera a tercera y decir que tercera es la primera. Porque eso no hay engranaje aquí. ¿Cómo tú vas a decir que esto es la iglesia? ¿Dónde yo puse mi palito? Aquí. ¿Cómo tú vas a decir que lo que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia? Pablo dice que esto no va a suceder hasta que no se manifieste el anticristo. Y tú estás diciendo que esto va a suceder primero. Señores, no pega, ni con cola. No pega. ¿Cómo tú vas a decir que esto es esto? Si Pablo está diciendo, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Porque esto no va a pasar hasta que no suceda esto. Y esto no va a pasar hasta que no suceda esto. Si usted quiere saber lo que detiene las fuerzas del mal, las fuerzas del dragón, el anticristo, la manifestación del anticristo, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, si usted quiere saber quién detiene las fuerzas del mal, ¡ay, Dios mío! Es Dios mismo. No me vengas a decir que la iglesia es la que detiene las fuerzas del mal. ¡Baloni! La iglesia está en el mal. Y que Dios tiene que sacar la iglesia para que se manifieste el anticristo. No, el anticristo. Yo temo que va a venir y va a morder a muchos cristianos cuando Él se manifieste. Porque el que detiene la fuerza del mal es Dios mismo. Y un día, esto usted lo puede leer en el capítulo 12 de Apocalipsis, un día Dios le va a decir al arcángel Miguel, sácalo de aquí. Está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Échalo de aquí. Y hay una gran pelea ahí entre Miguel y sus ángeles y Satanás y los ángeles caídos de él y los botan del cielo. Está en el capítulo 12, blanco y negro. Interprétalo literalmente. Y entonces un día, él va a ser echado del cielo. Pero ¿tú sabes de dónde viene? A la tierra, chico. Entonces cuando Satanás es echado de la presencia de Dios, porque Satanás no está en el infierno, él está allá arriba, acusándome a mí y a todos ustedes, todos los días. Pero desde ese momento, él va a ser lanzado del cielo a la tierra. Y cuando llega aquí, llega lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Y entonces ahí está la historia en el capítulo 12. Fascinante, chicos, sigue la línea al próximo punto. Ahora, ¿cuándo se manifestará el anticristo? Bueno, de nuevo,
los 99, más de 99, dicen, no, el anticristo se va a manifestar aquí. Aquí. Y nosotros vamos a ser arrebatados. No sé si antes de la manifestación o después, pero inmediatamente después. Aquí nosotros vamos a ser arrebatados porque el anticristo se manifiesta aquí. Estos son los últimos 7 años. 3 años y medio aquí, 3 años y medio acá. 99% creen eso. Porque se han dejado engañar. Fíjate, se dejaron engañar. Es incorrecto pensar que el anticristo se va a manifestar plenamente aquí. No plenamente. Porque antes de que el anticristo se pueda manifestar plenamente, tiene que ocurrir lo que está descrito en Apocalipsis capítulo 13. Fíjate. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como león. Y el dragón, escuche, ¿quién es el dragón? El diablo Satanás. El dragón fue el que le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, el anticristo es el diablo encarnado. Satanás mismo. Y entonces vi una de sus cabezas. Esto tiene que suceder antes que se manifieste el anticristo plenamente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Imagínense, este hombre va a recibir un atentado contra su vida. No sé si le van a dar un batazo en la cabeza o lo van a apuñalar o le van a disparar, y recibe una herida mortal, como la de John F. Kennedy. ¡Pum! Acabaron con él. Pero dice que su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, de ese hombre. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Cuando se pongan a adorar a la bestia, al anticristo, sin darse cuenta van a estar adorando al mismo Satanás. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Sigue leyendo. Y aquí vamos a tener otro puntico más. Porque dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Noten esto. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Chicos, what a clue. What a clue. ¡Qué clave! Porque 42 meses son 3 años y medio. Y acuérdate que ya leímos un pasaje que dice que cuando Cristo regrese a la tierra, lo va a matar con la espada que sale de su boca. Entonces, ¿cuándo Cristo hace eso? Bueno, cuando Cristo regrese es aquí al final de los últimos 7 años en que los hombres van a estar gobernando la tierra. Pero ¿cuándo se va a manifestar el anticristo? ¿Cuándo es que este hombre va a recibir una herida de muerte en la cabeza y su herida mortal va a ser sanada? Aquí. ¿Cómo yo lo sé? Simple. Porque dice que él recibe autoridad del mismo dragón para actuar 3 años y medio. No pueden ser estos 3 años y medio, sino que tienen que ser los últimos 3 años y medio. I mean, isn't that easy? Te digo que la escatología bíblica es más fácil entenderla que la doctrina de la justificación. ¡Ja! Sí. Yo he estado estudiando y a duras penas ahora he llegado a comprender la doctrina plenamente de la justificación. Pero esto es tan sencillo como following the dots, follow the dot.
te está diciendo que el anticristo solamente va a recibir autoridad en los últimos 3 años y medio. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que más del 99% de los cristianos están equivocados, se han dejado engañar. Fíjate lo que dice aquí, ahora sí tenemos que ir rápido, porque se acuerdan que yo prometí que este iba a ser el sermón más rápido, y ya se nos acabó el tiempo. Caramba, mire, Mateo 24, 29, 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de nuestra tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y después añade otro punto más. Dice que ese Jesús que va a descender a las nubes del cielo enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son los escogidos? Wow, ustedes tienen una gran ventaja. Una gran ventaja que ustedes creen en elección soberana de Dios. Porque tú sabes lo que hacen mis amigos alegóricos. Ellos dicen, no, mira, este pasaje se refiere a Israel. Israel fue el pueblo, es el pueblo escogido de Dios. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Eso fue lo que me enseñaron a mí desde que yo nací de nuevo. Israel, el pueblo escogido de Dios. Ven acá. ¿No dijo Pablo en Romanos capítulo 11 que las ramas naturales fueron desgajadas y nosotros fuimos injertados? Entonces, ¿quién es el pueblo escogido de Dios ahora? Moab, you. Y los judíos mesiánicos que aceptaron a Cristo como Mesías. Pero ya no es Israel. Todavía Dios tiene un plan con Israel, pero no es para ahora. Entonces miren lo que pasa aquí. Este es otro punto. Sigue los puntos. Miré cuando abrió el 6º sello. Y aquí hubo un gran terremoto. ¿Ves? Esa es un poquito más de información que la que el Señor Jesucristo nos dio en Mateo 24, porque allí no se menciona lo que va a ocasionar que el cielo se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor, las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra. Pero aquí sí se nos dice, un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Un gran terremoto. Dice el versículo 14, aquí está hasta el 13, pero si usted lee el 14, dice que todo monte y toda isla se va a remover de su lugar. ¡Qué tremendísimo terremoto! ¿Tú sabes lo que es eso? Marlene, ojalá que después que las planchas tectónicas se reajusten en ese gran terremoto. Yo quiero que haya un land bridge entre los Estados Unidos y Cuba. Tú sabes que la isla de Cuba se acerque. Vaya, eso es lo que yo quiero. Maybe ustedes no lo quieren igual que yo, pero bueno. No, pero puede ser que la isla de Cuba y todas las islas del Caribe, en vez de acercarse a los Estados Unidos, puede ser que se alejen más. Porque toda isla, toda montaña va a ser removida de su lugar. Tremendísimo terremoto. ¿Tú sabes lo que pasa con un terremoto así? Debido a ese movimiento de las planchas tectónicas, muchos volcanes se disparan. Los supervolcanos esos, tú sabes, se destapan. Y echan todo su humo, toda su ceniza, todo su polvo a la atmósfera. De modo que el sol se va a enrollar como un pergamino, porque vamos a ver esa espesa nube de humo, ceniza y polvo viniendo sobre nuestras cabezas. Y entonces,
Mira aquí, compara. Fíjate cómo estamos tratando de hacer todo lo posible para convencerles a ustedes que esta es la misma señal que salió de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, cuando ustedes vean el sol oscurecerse, la luna también de noche no va a dar su resplandor y las estrellas van a caer del cielo. Prepárense porque voy a enviar a mis ángeles a recoger a los escogidos. Y eso va a suceder no en 2 o 3 días, así. Mira lo que dice. El sol se puso negro como tela de silicio después del gran terremoto. Y la luna se volvió rojiza. A blood moon le llaman la gente. Toda como sangre. Y las estrellas caen del cielo. Amados hermanos, tuviéramos que ser ciegos de un ojo y no ver casi nada del otro para no darnos cuenta que los dos autores están hablando de la misma señal. Entonces hoy rapidito quiero darte 3 pruebas. 3 pruebas irrefutables. ¿Me oyeron decir? 3 pruebas irrefutables. A mí nadie puede negar esto, nadie puede. ¿Con qué cabeza vamos a negar estas 3 pruebas irrefutables que nos dicen que Cristo va a venir por la iglesia en el 6º sello? La primera prueba ya la vimos. Se ve la misma señal de Mateo 24, 29. Se verá cuando se abre el 6º sello en Apocalipsis 6, del 12 al 13. Ahí está el mismo pasaje que acabamos de examinar, la misma señal. Esa es prueba número 1, irrefutable. Esta es prueba número 2. La iglesia tiene que ser arrebatada antes que comience la ira de Dios. Sí, porque fíjate, el pasaje dice, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No, los cristianos no nos va a sorprender como ladrón. Te digo que no va a sorprender a la iglesia bautista en Cristo como ladrón. O maybe yes, I don't know. Porque lo que yo a veces creo de ustedes, no me he equivocado. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Si usted se levanta en la mañana para empezar a beber en el desayuno, usted tiene un problema más grande. Pero la gente que bebe usualmente en la noche, en la noche se embriaga. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, con esperanza de salvación como yelmo. Ahora lean lo que está en amarillo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, chicos. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que definitivamente, irrefutablemente, la iglesia tiene que ser arrebatada antes de que comience la ira de Dios. ¿Cuándo va a comenzar la ira de Dios? Fíjense, follow the dots, hermanos. Sigue los numeritos, los dots. Sigue los numeritos y te vas a dar cuenta que al final vas a tener un retrato exacto de cuando Cristo va a venir. Mire cuando abrió, ¿qué sello?
No el tercero, ni el séptimo, ni el primero, ni el segundo. El sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, la gente con plata, los poderosos y todo siervo y todo libre, ricos y pobres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira. Les voy a gritar, maybe that'll help you understand. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Well, you won't have to worry about la ira de Dios si tú te vas con Cristo en esa señal. Esto es para la gente que se queda atrás. La iglesia no ha sido puesta para recibir la ira de Dios, sino el amor de Dios, la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios, la salvación de Dios, pero no la ira de Dios. Él va a reservar esa ira para todos los que se quedan atrás. La tercera prueba, que el arrebatamiento ocurrirá en el sexto sello. Sigan los puntos. La iglesia se ve ya en el cielo antes de que se abra el séptimo sello. Oye, eso es contundente. Eso es importante. Porque tenemos una visión de la iglesia, ya no aquí en North Miami, delante del trono de Dios. Y se encuentra en el capítulo 7. Abra su Biblia. Ahora sí que yo quiero pedirle, le ruego, abra su Biblia. Abra su Biblia. Capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Están cansados? I could stop right here. Ok, mira, el versículo 9. Pero antes de comenzar a leer el versículo 9, noten lo que dice Apocalipsis 8:1. Noten. Dice, cuando abrió el séptimo sello. Séptimo. 7. O sea, el séptimo sello no se ha abierto todavía. Porque todavía aquí Juan está describiendo lo que sucedió en el sexto sello. Entonces dice el versículo 9 del capítulo 7. Después de esto miré y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, porque ya llegaron allá vestiditos. Esto es diferente a las almas que se vieron delante del trono, lloriqueando y quejándose y pidiéndole a Dios que los vengara su sangre de los que moran en la tierra. Y Dios los vistió porque llegaron allá desnudos. Pero no, esta multitud llega allá con sus cuerpos glorificados, ya llegan vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es el momento en que todos mis hermanos y amigos y colegas se van a convertir en calvinistas, creyentes en la soberana elección de Dios.
Porque al fin todos esos hermanos se van a dar cuenta, oye, la salvación le pertenece a Dios que está sentado en el trono. Aquí. La salvación le pertenece a Dios, no a nosotros. Entonces todos van a dejar de pensar, no, que yo fui salvo cuando yo me dio la gana. No. La salvación le pertenece a Dios que está sentado en el trono. ¿Y dónde me quedé? Sentado en el trono. Y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia y la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Me parece que Juan fue miembro de la Iglesia Bautista en Cristo, porque él no tenía idea, señores. Y Juan respondió, ¿qué rayos sé yo? Yo no sé nada. Tú eres el que sabes. Y fíjate lo que me dijo. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y Él está sentado sobre él, sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre, ni sol caerá sobre ellos, ni calor alguno. Instant air conditioning, for free. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son estos que salieron de la gran tribulación? ¿Israel? ¿Quiénes? ¿Los incrédulos? La iglesia. Así que tenemos una visión. Fíjate, esa es otra prueba. Que nos dice que la iglesia va a ser arrebatada en el 6º sello. Porque esa visión Juan la recibió antes de que se abriera el 7º sello. Así que estamos aquí bajo una pausa, una suspensión. Pero Dios quiso que Juan el apóstol y por extensión todos los miembros de la iglesia en Cristo se dieran cuenta que la iglesia fue arrebatada cuando el sol se puso negro como tela de silicio y la luna no daba su resplandor y las estrellas cayeron del cielo. Después del gran terremoto, en el 6º sello. ¿En cuál sello, hermanos? Registren eso. Porque si no, el anticristo va a venir y te va a dar una mordida. En el 6º sello. Ahora, si el Señor viene en el 6º sello, ahora sí tengo malas noticias. La buena noticia es que viene en el 6º sello. Lo inconveniente de esa noticia es que todo lo que está descrito en el 1er sello, 2º sello, 3er sello, 4º sello, 5º sello, lo vamos a tener que sufrir nosotros. Porque el Señor no viene hasta... ¿Qué pasó con esto? Yo le di... Se me escapó. No, ahí está. Entonces, ¿ve qué facilito es? Si interpretamos la Biblia literalmente, no la espiritualice, no la alegorice. Entonces, esta iglesia tiene que concluir
que más de 99 hermanos, por ciento de nuestros hermanos, se han dejado engañar. Igual que yo me dejé engañar por los primeros 20 años de mi vida cristiana. Más de 99 cristianos. Óyeme y déjame decirte, si yo trato de enseñarle esto a estos pastores bautistas cabezones, que son como los gallitos, con el pecho inflado, si yo le digo, no chicos, no es aquí, es aquí. Ay, Pereda, tú no sabes nada. Yo creo que Calvino te ha trastornado tu mente. Y algunos hasta se enojan por su orgullo. ¿Cómo es eso que yo tengo que admitir que a mí me engañaron y que yo he estado engañando a otros todos estos años? No, eso es muy difícil, muy duro para que yo lo admita. No. Tiene que haber una equivocación aquí. Les acabo de dar 3 pruebas irrefutables. Que el Señor viene antes de la ira. Pero solo hay menos de 1% de hispanos aquí, mucho menos que 1%. Todavía hay algunos cabezones, narizones, cabezaduras que quieren seguir enseñando. No, Él va a venir aquí. Despreocúpense por todo esto, porque nosotros vamos a ser arrebatados aquí adelante. Y esta es la verdad bíblica. La verdad, según la interpretación literal, que el Señor viene en el 6º sello por la iglesia. Así que nosotros vamos a estar aquí para los principios de dolores, vamos a estar para la gran tribulación, después somos arrebatados e inmediatamente después, el mismo día, comienza la ira de Dios. Ahora, con esto terminamos. Sonríe. Dios te ama. Yo no estoy bravo con nadie. Sonríe, hermano. I couldn't even find a happy face. Por eso tuve que poner esta así. Yo no sé. That was the only one I could find in my computer. Pero sonríe, Dios te ama. Hemos resuelto el gran misterio de la venida del Señor Jesús y de nuestra reunión con Él. Y si ahora está cruzando por su mente, qué engreído el cubanito este, que él piensa que él es el único que sabe, él es el único que conoce los misterios de Dios, orgulloso, cubano. Pero ¿sabe qué? Hemos resuelto, acuérdese que ya muchos americanos ya abandonaron esa idea de un arrebatamiento antes de la tribulación. Muchos. Yo no sé por qué los hispanos somos tan lentos. Hemos resuelto el gran misterio de la venida del Señor Jesús y de nuestra reunión con Él. Ahora, esto no solamente nos debe embullar a nosotros a vivir vidas santas. Ya sabemos cuando Él viene. Duerma tranquilo esta noche. Yo le puedo garantizar que el Señor Jesucristo no va a venir esta noche. No va a venir esta noche. Ahora somos parte, la Iglesia Bautista en Cristo ahora es parte de mucho menos, de 1% de los cristianos de habla hispana. Pero que ahora debemos anunciar esta verdad a más de 99% que han sido engañados. A mí no te anima eso a ti. A decir, no, pastor, yo quiero que usted me enseñe cómo presentar eso. Yo quiero hablarle a mis amigos y a mis familiares que son cristianos y están pensando, don't worry, be happy because we're not going to suffer. No, Dios no quiere que el cristiano sufra.
Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto. Gracias te damos, oh Dios, por lo que tú nos has enseñado, Señor. Y te pedimos que esta iglesia pueda servir como un faro en medio de tanto engaño y de tanto error. Ayúdanos a avisar, alertar a muchos otros cristianos que viven en ignorancia simplemente porque han sido engañados y a veces engañados por pastores que no quieren dar su brazo a torcer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los ushers van